Hola amigos de la ciencia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. ¿Qué sonido más cálido, verdad? Es el sonido de un vinilo. A algunos simplemente les parece que suena antiguo, pero a otros les parece que suena muy especial. Y hoy vamos a ver por qué. Empezamos. Vamos a situarnos. ¿De dónde surgió el vinilo? El fonautógrafo. La primera grabación de la historia fue realizada gracias a un invento del francés Léon Lescaut el 25 de marzo de 1857, que denominó el fonautógrafo. Consistía en un cuerno que recogía las ondas sonoras haciendo vibrar una membrana que grababa el sonido en un material. El problema era que solo podía grabar y no reproducir. De hecho, fue creado para estudiar acústica y no se tenía consciencia sobre las posibilidades de grabación que arrojaba la técnica que utilizaba. Tal es así que fue gracias a la tecnología posterior que podemos escuchar la primera grabación de la historia de la humanidad. Vamos a ver qué os parece, vamos a escucharla. ¿Ya lo habéis oído? Se trata de una muestra corta de 10 segundos de duración de la canción francesa Au clair de la lune, grabación que se consiguió reproducir nada más y nada menos que más de 100 años después, en 2008. El fonógrafo. Posteriormente aparecería, gracias a Thomas Alva Edison, un nuevo invento, el fonógrafo. En concreto lo anunció en 1877, exponiéndose al público 8 días después. Fue poco a poco mejorado, porque al principio utilizaba cilindros de cartón recubiertos de papel de estaño. Posteriormente probó con cartón parafinado y finalmente, hacia el año 1890, apareció el cilindro de cera macizo, que terminó siendo el material utilizado en el aparato. La mecánica del fonógrafo nos tiene que sonar. Las vibraciones van manejando una aguja que dibuja un surco en el cilindro comentado. Además, a diferencia del fonautógrafo, el fonógrafo sí reproducía sonido. El gramófono. Pocos años después de la primera aparición del fonógrafo, un alemán que residía en Estados Unidos inventó en 1887, es decir, 10 años después que el anterior, el que conocemos como gramófono. Su estructura era semejante a lo que hoy conocemos del vinilo, pues se trataba de un plato giratorio, una aguja y un motor de cuerda que giraba a unas 80 revoluciones por minuto, pero que no era capaz de conservar una velocidad constante. Además, las principales discográficas tuvieron que ponerse de acuerdo para que la velocidad estándar de la industria fueran las 78 revoluciones por minuto. Por otra parte, los primeros discos comerciales se hacían de goma endurecida y con un tamaño de 5 pulgadas, que rápidamente cambió a 7. Sin embargo, no arrojaba un sonido tan bueno como el fonógrafo y tuvo bajo impacto comercial. En 1923 se estableció como estándar grabar en ambos lados del disco y el gramófono le terminó ganando la partida al fonógrafo por el menor coste de producción de las grabaciones, pues de un solo molde podían salir miles de copias, mientras que en el fonógrafo eran necesarios muchos de estos para obtener el mismo número de copias. También el mecanismo del gramófono era más sencillo, barato y tenía mayor duración. La única gran ventaja que presentaba el fonógrafo respecto al gramófono es que permitía realizar grabaciones caseras, apartado que fue sustituido finalmente por los magnetofones. La grabación del gramófono seguía los mismos principios comentados, pero la diferencia estaba en que mientras la grabación del surco en el material era en vertical en el fonógrafo, se hacía en horizontal en el gramófono. También hay que entender el principio que posibilita reproducir el sonido. El dibujo del surco, una vez se leía, generaba unas vibraciones en la aguja que reproducían el sonido grabado. En años posteriores ya no aparecían nuevas máquinas, excepto el tocadiscos que ahora comentaremos, sino mejoras en los discos.
El formato de 33 revoluciones por minuto aparecía en 1929, es decir, se baja de 78 a 33, lo que dotaba al disco de mayor duración. Además, en 1945 aparece la técnica del microsurco, que suponía poder crear un mayor número de estos. Esta combinación de nuevas técnicas supone que los discos pudiesen alcanzar los 40 minutos de duración. El tocadiscos. Hasta ahora hemos visto formas mecánicas de grabar sonido, pero en 1925 tenía lugar un hecho muy relevante, pues se empieza a testear el uso de la electricidad en el contexto de la reproducción musical. Aparece una máquina que seguro conocemos, el tocadiscos. El tocadiscos era muy parecido en esencia al gramófono. De hecho, funcionaba por un brazo que contenía una aguja que recorría el surco del material vibrando y produciendo la música, lo cual recuerda enteramente al gramófono. La gran diferencia es que su funcionamiento, como el giro del plato, se producía gracias a la electricidad. Las vibraciones, gracias a un efecto piezoeléctrico, se transformaban en una señal eléctrica que generaban un sonido con mucha mejor fidelidad que la del gramófono. La reproducción eléctrica de los discos traía muchas ventajas, como cambiar el volumen de la reproducción, manejar los sonidos graves y agudos y conseguir la citada reproducción a 33 revoluciones por minuto de una manera constante, sin cambios de tono. Sin embargo, a partir del año 1949, algún sello discográfico extendió el uso del disco de 45 revoluciones por minuto, que convivirá con el de 33 hasta nuestros días. Finalmente, el tocadiscos desplazó totalmente al gramófono y fue mejorando al incluir otros servicios como la radio o el sonido estéreo, que apareció en 1958. Ahora que hemos visto el siempre necesario contexto histórico, vamos a ver en qué consiste propiamente un disco de vinilo. Como habéis visto, el gramófono ya utilizaba discos. El problema era que utilizaban un material muy frágil como era la goma laca. Por eso, en 1948, se empezó a utilizar un soporte plástico como era el policloruro de vinilo. Eso sí, actualmente el vinilo se suele asociar con LP, o disco de 12 pulgadas a 33 revoluciones por minuto. Fue el formato estándar hasta 1970, que fue perdiendo fuerza con el cassette y posteriormente, en 1980, con el compact disc o CD. La producción de vinilos cesó en 1990. Sin embargo, ha habido un resurgir desde la segunda mitad de la década de los 2000 y por eso queríamos traeros al canal este vídeo. Una curiosidad de los vinilos es que el material con el que están hechos, el policloruro de vinilo, también conocido como PVC, es transparente y cuando pensamos en un vinilo, pensamos en un disco de color negro. Esto es así porque para evitar el desgaste del material se le añade una pequeña capa de carbón. Ya estamos listos para contestar a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Por qué el sonido del vinilo nos parece especial a algunas personas? Pues vamos a verlo porque la respuesta no está tan clara, depende de la subjetividad del oyente. Eso sí, lo que sabemos es que hay alguna clase de imperfecciones que ayudan al sonido característico que asociamos al vinilo. Por un lado tenemos las imperfecciones que son propiamente analógicas y por los materiales en sí. El sonido analógico. El sonido reproducido mecánicamente presenta una serie de imperfecciones muy características cuando escuchamos un vinilo. Algunos, cuando escuchan este sonido, lo consideran más dulce y cálido en comparación con el digital. Además, tiene su propia firma, porque es difícil que dos tocadiscos salieran exactamente iguales o que los fabricantes los hicieran del mismo modo. El desgaste por su uso. Otra clase de imperfecciones se dan por el propio desgaste del uso del tocadiscos, particularmente la aguja o el vinilo en cuestión. Además, la aguja debe estar limpia y conservarse en unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Todo ello va generando unas condiciones y un desgaste único. El error de lectura. La grabación de un disco se realiza de manera tangencial al surco, es decir, describe un radio perfectamente recto. En cambio, cuando reproducimos la música,
El brazo se mueve describiendo un arco, por lo que la lectura no se realiza exactamente igual que se hizo en la grabación. Esto trae como consecuencia que la trayectoria de la aguja presente ángulos de error en prácticamente todo su recorrido, excepto en un solo punto. Este ángulo de error será tanto menor cuanto mayor sea la longitud del brazo, pero ello a su vez generaría otro tipo de problemas, como el deslizamiento de la aguja. Tal vez esta clase de imperfecciones generen una firma que le aporten un carácter melancólico al sonido, o simplemente es más agradable por sí. Sea como sea, para algunas personas resulta muy especial, pero vamos a ver alguna imperfección más. El efecto Larsen. Cuando acercáis un micrófono a su fuente de amplificación o altavoz, habréis notado un sonido muy característico. Se trata del efecto Larsen o retroalimentación, donde el sonido que sale del altavoz vuelve a entrar por el micrófono, reproduciéndose rápidamente y volviendo a entrar repetidamente, arrojando ese sonido característico. Cuando acercamos el tocadiscos mucho al altavoz, podemos percibir este fenómeno. El peso de la aguja. Aunque parezca mentira, el peso que ejerce la aguja sobre el vinilo es enorme, de aproximadamente 1 tonelada por centímetro cuadrado por cada gramo de peso, por lo que escuchar un mismo vinilo repetidamente afecta a la calidad de su sonido. Ello es debido a que el material del vinilo es plástico, por lo que tiene que recuperar la forma tras la reproducción. Se suele aconsejar una pausa de 24 horas que permite al vinilo recuperar su forma original. Forma de la aguja. Hay diferentes formas de aguja, con la idea de tratar de solventar los múltiples problemas e imperfecciones que hablamos. Ello a su vez aporta su propia firma al sonido. Por otro lado, podemos hablar de imperfecciones que afectan al propio proceso musical. Vamos a verlo. La ecualización del vinilo. El rango de frecuencias que escuchamos los seres humanos es aproximado entre los 20 y los 20.000 Hz. Ante la imposibilidad física de transferir todas estas frecuencias en el vinilo, surgió en 1953 una forma de ecualizar, esto es, de cambiar el volumen de ciertas frecuencias, un tanto particular, conocida como RIA, con doble A, porque la popularizó la Recording Industry Association of America. Consiste en atenuar las frecuencias por debajo de 1000 Hz y subirlas por encima de esa frecuencia en fase de grabación, lo que permite que el vinilo tenga más capacidad de duración, mejor sonido y un menor daño en el surco. En la fase de reproducción se realizaría lo contrario, es decir, se atenuarían las frecuencias altas y se subirían las bajas. Además, este filtrado produce una distorsión en la fase de algunas frecuencias, algo un poco técnico, pero que básicamente puede alterar perceptiblemente el sonido de la música, aunque es un fenómeno sutil en la mayoría de casos. Los crujidos. Los crujidos que suelen escucharse debido a que el vinilo está sucio o dañado, suele aceptarse de buen grado y considerarse parte del encanto de este sonido. Eso sí, también este tipo de ruidos dependerá mucho de la época del vinilo y del tocadiscos. Frecuencias bajas o graves mono y controladas. Cuando hablamos de una señal estéreo, hablamos de una señal que es diferente entre los altavoces izquierdo y derecho, y ello crea la ilusión de que sabemos posicionar el sonido en el espacio. Sin embargo, los tocadiscos solían tener un problema cuando las bajas frecuencias tenían información estéreo. La aguja podía patinar y saltar, reproduciendo incorrectamente la canción. Es por esto que la señal se forzaba a que fuera igual en ambos altavoces, lo que se conoce como señal mono. Es más, si la cantidad de sonidos bajos es muy potente en el vinilo, la aguja también podría saltar. Es por ello que los sonidos muy graves no suelen ser una de las características habituales de los vinilos. Frecuencias altas controladas. Como el ciclo de vibración de una onda aguda es más rápida, muchas veces la aguja podría tener problemas para seguir correctamente el surco. De esta manera, se trataba de limitar el volumen de estas o comprimirlas, dotando sin querer propiamente de un sonido suave en algunas de estas frecuencias agudas que nos pueden resultar molestas. Esto suele ser una de las características comunes que suelen decir las personas asociadas al sonido cálido del vinilo.
el efecto wow y flutter. El wow y el flutter son cambios en la rapidez con la que se reproduce un sonido en un dispositivo analógico y son el resultado de imperfecciones mecánicas, siendo el wow una forma más lenta de flutter. Tiene relación con la constancia de las revoluciones por minuto que puede darnos un tocadiscos. Si este tiene pequeñas variaciones en su velocidad de giro, habrá pequeñas diferencias de tono que las percibimos como un fenómeno de wow o un fenómeno de flutter. Es otro efecto que dependerá mucho de la época del tocadiscos que tengamos y su calidad. Las partes internas y externas del vinilo suenan diferente. La distancia en el interior de un disco de 12 pulgadas es aproximadamente la mitad que en el perímetro exterior. A medida que nos aproximamos al centro, la lectura del surco es más rápida, por lo que las frecuencias altas o agudas se vuelven más difíciles de leer para la aguja, dando como resultado que las pistas interiores sonarán más apagadas que las exteriores. Todo el proceso era analógico. Por último, quiero confesaros algo con respecto a los vinilos actuales. En su época, las técnicas de grabación eran bastante rudimentarias. Este proceso de grabación es el que luego se reflejaba en la reproducción del vinilo. Es decir, que a las múltiples imperfecciones del tocadiscos que hemos comentado, se sumaban las múltiples imperfecciones del proceso de grabación. Hoy en día, la calidad de grabación de la música o de la composición es altísima, pues tiene un fuerte componente digital. Por eso, cuando en la actualidad se crean vinilos, muchos de ellos no tendrán la misma magia que los vinilos antiguos, porque provienen de composiciones digitales. Además, aunque parte del proceso sea similar, habéis visto que la evolución de las técnicas han ido variando a lo largo del tiempo e incluyendo mejoras que varían el sonido. Es por eso que aunque se trate de mimetizar las imperfecciones de los sonidos del vinilo clásico, muchas veces los estándares de calidad son mejores. Es más, puede que hasta el consumidor más sibarita de vinilos no acepte algunas de las imperfecciones que han sufrido estos a lo largo de la historia, y el fabricante de vinilos actual se amolde a estas condiciones del oyente moderno más que a un fiel reflejo del sonido clásico. En fin, ¿y a vosotros qué os ha parecido el vídeo? ¿Os resulta especial el sonido del vinilo? ¿Os trae algo de melancolía? ¿Seguís comprando vinilos? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!